Mi nombre es Astrid Juliana Fajardo Vargas, del grado 1103 de la especialidad de Matemáticas del Instituto Técnico Santo Tomás de Aquino, Duitama. El día de hoy voy a hablar sobre el libro Memoria Histórica, sobre la violencia sexual con las víctimas de conflicto armado, aproximación conceptual y metodológica. Fue publicado en el año 2018 por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este libro se divide en 3 capítulos. El primero tiene como título Acercamiento a la violencia sexual, en el cual se entiende como violencia sexual todo acto de naturaleza sexual en el cual la víctima recibe violencia física o no. En esto, los métodos para impartir la violencia sexual es por medio del abuso del poder, por medio de la coerción, el uso de la fuerza y el temor a la violencia. En el marco de la legislación colombiana se entiende como todo acto de violencia sexual como un delito. También la violencia sexual es considerada como un delito al derecho internacional humanitario, en el cual está prohibido realizar la violencia sexual como arma de guerra. También está en contra del cuarto Convenio de Ginebra con sus protocolos adicionales 1 y 2. Y además también es un delito de lesa humanidad. Las maneras por las que se imparte la violencia sexual en los conflictos armados fue por medio de las amenazas, la coerción, la coacción y el temor de las víctimas que reciben, porque este tipo de violencia recibe estigmatizaciones. Además, que sancionan la violencia sexual están los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Está el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Ley 1146 de 2006, que busca prevenir la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. Mediante el Decreto 1480 de 2014, se declara el día 25 de mayo como el Día Nacional de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia, el cual fue dado por la reparación de la víctima de la periodista Ginette Bedoya, el cual fue víctima de violencia sexual el 25 de mayo del 2000. La Ley 1719 de 2014, que propone medidas de acceso para la justicia a las víctimas de violencia sexual. También existe la primera resolución, que es la 1820 de 2018, que reconoce el uso de la violencia sexual en los conflictos armados como arma de guerra. Las violencias sexuales que registran los derechos sexuales y reproductivos está la esterilización forzada, el aborto forzado, la planificación forzada y, en el caso contrario, la prohibición de la planificación. También está la explotación sexual, la coerción de tipo sexual y el acoso sexual. Existen 3 contextos en los que se puede dar la violencia sexual. El primero es la violencia sexual estratégica, en la cual los actores armados lo hacen para obtener ventajas y para demostrar el poder que tienen sobre sus enemigos. También existe la violencia sexual en contexto estratégico, en la cual se da en eventos que fueron coordinados, como las masacres, los desplazamientos forzados y los destierros. Y por último tenemos las violencias sexuales oportunistas. Estas no han sido coordinadas ni planeadas, sino que más bien es como satisfacer el ansia de poder mediante la amparación de armas de los actores armados. La violencia sexual se da mediante el dominio patriarcal y ha sido ejercida por todos los actores armados, los cuales son las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública. La violencia sexual ha sido utilizada en el conflicto armado como una práctica de apropiación de cuerpos y poblaciones con el fin de territorializar. La violencia sexual es diferente en 3 tipos de territorios. El primero es la disputa territorial, en la cual hay 2 o más grupos armados en la cual se está, valga la redundancia, disputando el territorio, en la cual la población civil es víctima de violencia sexual. En esta disputa territorial existen 3 tipos de cuerpos. El cuerpo estigmatizado, el cual es reconocido como toda persona que hace parte del enemigo, la cual en muchos casos las mujeres fueron víctimas y les hacían mensajes en sus cuerpos con armas y les mandaban los mensajes a sus enemigos. También existen los cuerpos incómodos, los cuales son como los líderes o las lideresas de los territorios, los cuales de alguna u otra forma van en conflicto con los intereses de los grupos armados. Y están los cuerpos combatientes, son los cuales
han caído en combate y hacen parte del enemigo del grupo armado que tiene el poder. Entonces, estos son los que reciben la violencia sexual para demostrar de lo que son capaces de alguna u otra forma. La violencia sexual en escenarios de control de territorio. En los escenarios de control de territorio es cuando ya algún grupo armado determinado ya tiene el poder sobre el territorio. Entonces aquí ya existen 3 tipos de cuerpos. Existe el cuerpo apropiable, en los cuales deben estar siempre disponibles para el actor armado en cuanto a lo que él quiera hacer con ellos. En este tipo de casos, los niños, niñas y adolescentes son los que más reciben la violencia sexual, ya que tienen la virginidad y eso es como un deseo de los actores armados porque de alguna u otra forma les refuerza la hombría al obtener la virginidad de las víctimas. Como segundo tenemos los cuerpos corregibles. Estos hacen referencia a las personas que van en contra de los intereses de los grupos armados y de sus ideales. Por ejemplo, las personas que no tienen la heterosexualidad obligatoria o personas con discapacidad o ya sea que sean personas que no quieran hacer lo que ellos quieran. Y por último están los cuerpos higienizados, los cuales son considerados las personas como infectadas o de alguna otra forma que no representan al grupo armado que está con el poder del territorio. Y por último tenemos la violencia sexual en territorios intranfilas. Intranfilas quiere decir que ocurre dentro de los grupos armados y dentro de sus compañeros. En las FARC las mujeres tienen más igualdad en cuanto a los hombres, ya que ellas tienen más poderes como de logística y de organización, a comparación de los paramilitares que tienen menos desigualdad y menos oportunidades. Y en ese grupo armado ya fueron consideradas como más personas de domésticas y de alguna forma es tener el cuidado de ellos. A partir de lo anterior se llega a la conclusión de que la violencia sexual ha sido utilizada como método para desplazar a las personas y desterrarlas de sus propios territorios para obtener el poder, para diferenciarse a comparación de los demás y de sus enemigos. Quienes cometen esos actos no deberían ser considerados como hombres enfermos, sino que más bien deberían ser aceptados como los hombres e hijos sanos del patriarcado. Existe una impunidad latente frente a la violencia sexual en Colombia, ya que es un tema muy estigmatizado y las personas quienes son víctimas reciben muchos prejuicios de quienes lo rodean. Por ejemplo, la tolerancia social frente a la violencia sexual que existe en Colombia. Las violencias de género en Colombia se consideran como violencia menor. Y aún más, por ejemplo, en los niños, niñas y adolescentes, el deseo por obtener la virginidad se considera mucho más importante y por ejemplo las mujeres que ya no tienen su virginidad son consideradas como ya que son los objetos usados. Existen repertorios justificatorios en donde culpan a la víctima y exculpan al victimario y se presentan pensamientos como las víctimas se buscan lo que les pasa, las mujeres son propiedad de los hombres, la violencia sexual no es tan grave y no es violencia sexual, sino gateo y enamoramiento. Estos tipos de pensamientos buscan apequeñar lo que les pasa a las víctimas y debería de ser lo contrario. Además, las víctimas deberían de recibir la dignificación y la reparación y deberían tener el derecho a la verdad. También en las familias se ha presenciado que se alejan de las víctimas y de alguna u otra forma las dejan solas afrontando su propio dolor y su propio temor. Las masculinidades y las feminidades en la guerra. En la guerra se presentan las masculinidades guerreras o despóticas. No se trata de que todos los hombres sean violentos, sino que más bien se les implanta la heterosexualidad obligatoria y la controlación de sus propios sentimientos, mostrándose así fuertes ante los demás y se acobijan debajo de las armas y de los uniformes de todos los grupos armados, mostrándose así fuertes a comparación de las víctimas para poder intimidarlas y de alguna u otra forma poder llegar a ellas y hacerlo pasar como un enamoramiento o una controlación.
Los ideales sobre el amor en la violencia sexual se llega a romantizar la violencia sexual y se llega a normalizar como relaciones normales, donde la niña está siendo controlada o amenazada por su victimario, amenazándola con su propia familia. Las víctimas de violencia sexual no se han ejercido de manera homogénea. En ellas están los niños, niñas y adolescentes. Para poder llegar a un análisis con los niños, no se ve en la comprobación de su testimonio, no se debería utilizar el lenguaje literal, ya que ellos de alguna u otra forma entienden las cosas de manera diferente a nosotros, y además deberían estar en acompañamiento de sus padres de familia. También están las mujeres indígenas y afrocolombianas. Las mujeres indígenas se encuentran en territorios de naturaleza y de mucha riqueza. En naturaleza y riqueza que son propios de los intereses de los actores armados en los cuales se disputan esos territorios, en donde ellas salen desterradas y llegan a lugares en donde llegan a percibirlo, las llegan a excluir y llegan a percibir el racismo por su raza y ya que son negras. El denunciar la violencia sexual por hombres indígenas las lleva a ser estigmatizadas, ya que si llegan a estar embarazadas no pueden practicar el aborto porque esto es castigado por su religión y por sus creencias. Son castigadas por la medicina ancestral que realizan en su religión. Las personas del sector LGBTI no se consideran como inmorales, ya que no obtienen la heterosexualidad obligatoria. A las mujeres que son violentadas se les dice que se lo hacen para demostrarles quién es el verdadero hombre y para que prueben lo que se siente. Por la alta violencia que se sufre en este grupo de personas, ellas ya llegan a naturalizar la violencia que reciben, ya que consideran que es el método que reciben por ser como son y por cómo deberían pagar. Las personas con discapacidad son hipersexualizadas, ya que se considera que ellas no entienden lo que en realidad pasa en su entorno por sus discapacidades, sea cognitiva, visual, auditiva, entre otras. Las consecuencias de la violencia sexual repercuten en sucesos de corto, mediano y largo plazo. La deshumanización se presenta y la culpabilidad en las víctimas se hace mayor en todos los casos. Entre el año 1997 y el 2005, la mayoría de los hechos se le atribuye a los grupos paramilitares, ya que en este contexto corresponde a cuando estaban en expansión paramilitar y consolidación del poder. Las estadísticas del 2016, hay un total de 21.399 víctimas de violencia sexual, entre las cuales de 0 a 14 años son 18.416 personas, de 18 a 59 años son 2.915 personas y mayor de 60 años son 68 personas. Entre el año 1997 y el año 2005 se presentó la mayor cifra de violencia sexual, ya que, como lo mencioné anteriormente, el paramilitarismo se estaba expandiendo y estaba apoderándose de los territorios. En las casos de violencia sexual por presunto perpetrador del año 2017, en el grupo paramilitar encontramos a 4.837 personas víctimas, de las guerrillas 4.722 personas, de grupos desconocidos hay 3.973 víctimas. En el segundo capítulo de este libro se denomina como adelantar procesos de memoria histórica sobre la violencia sexual. Interpretar lo que ha sucedido ha sido muy difícil y además hay que darle la voz a las víctimas para que puedan dar su propio testimonio. No solamente hay que enfocarse en el pasado, también hay que concentrarse en el presente de las víctimas y reparar los daños que les han hecho. Y mucho más importante, hay que tener un horizonte de reconstrucción para el futuro que les espera. Los procesos de memoria histórica tienen 5 pasos. El primero es el alistamiento, el segundo es el trabajo de campo, el tercero es la sistematización, análisis y elaboración, la cuarta es la validación y la quinta es la publicación y la socialización con el debido proceso con la víctima. El Centro Nacional de Memoria Histórica tiene 2 objetivos centrales.
El primero es el esclarecimiento y el segundo es la dignificación de las víctimas. La conformación que se debe hacer del trabajo de equipo que se va a hacer con las víctimas debe ser muy detallado, ya que es un tema demasiado difícil de afrontar y las personas deben tener 3 competencias. La primera es el saber, en donde deben tener conocimientos previos sobre el tema. El segundo es el saber hacer, en donde deben saber familiarizarse con las víctimas, saberlas tratar y en ningún momento aplicar nuestros propios prejuicios sobre ellas y mucho menos estigmatizarlas. Y de tercera competencia tenemos el ser. El ser lo vamos a construir desde que somos infantes hasta que termine nuestra vida, ya que es un proceso de construcción a lo largo de que vamos creciendo. Entonces nuestro ser al momento de familiarizarnos con las víctimas ya está de alguna u otra forma construido. Entonces si tenemos algún pensamiento negativo en frente a las víctimas, es mejor no tratarlas porque las víctimas ya tienen sus propios temores y no es justo que nosotros vayamos a darles nuestros prejuicios y a evaluarlas por cómo hayan hecho o no las cosas. En la definición de la metodología hay que saber escuchar el silencio, ya que muchas veces las víctimas se quedan calladas y no son capaces de decir lo que les ha sucedido. Esto hay que saberlo aceptar y afrontarlo con la mayor responsabilidad y respeto. En ningún momento hay que obligar a las personas a que hablen sobre lo que les sucedió, ya que en muchas ocasiones es mejor escuchar el silencio, ya que dice más que 1000 palabras. Como segunda tenemos no poner la violencia sexual en el centro. Primero hay que hablar con las víctimas, tomar confianza para que ellas se sientan familiarizadas con nosotros y que puedan dar su propio testimonio sin ninguna presión. Y como dilemas metodológicos tenemos los procesos de memoria o de esclarecimiento. La entrevista en profundidad que se debe hacer con la víctima es el alistamiento y la logística, en la cual está la planeación, la identificación de rutas, el dónde, el lugar y el por qué de lo que les pasó a las víctimas. También se deben de tener los respectivos cuidados psicosociales. Los trabajadores que vayan a hacer las entrevistas con las víctimas no deben de tener ningún pensamiento negativo en contra de ellas, ni mucho menos hay que decirles cosas negativas. Hay que ser lo mejor posible con ellas y además debemos entender su situación. Y en el capítulo 3 está el cuidado para la persona que investiga. Este tema es muy difícil de tratar, ya que hay muchas cosas para entender, ya que todas las personas perciben este tema de manera diferente. Muchas personas lo toman de manera negativa o positiva. Deberíamos de ser conscientes en lo que en verdad está pasando a nuestro alrededor y con las víctimas deberíamos de apoyarlas y darles todos nuestros pensamientos positivos y aceptarlas en nuestra sociedad, aunque antes de lo que les haya pasado ya deberían de haber sido aceptadas. Y lo que les pasó no quiere decir que deberían de ser estigmatizadas por lo que les haya pasado. Les recomiendo el libro para que lo lean y comprendan lo que en realidad está pasando en nuestro país y que comprendan lo que están pasando las víctimas y además dejen sus prejuicios de un lado, ya que somos un país y como país deberíamos estar unidos. Y como la población deberíamos estar más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y no estar en nuestra burbuja cerrados y más bien nutrir nuestro conocimiento y ayudar a quienes necesiten de nuestra ayuda. Y por último dejo como la reflexión que mencionó Jesús Abad Colorado en una charla con la Comisión de la Verdad, que dice que de cualquier forma podemos dejar nuestro testimonio que venga desde nuestra alma y nuestro corazón para aquellas personas, para que puedan tomar reflexiones, ya que estamos en un mundo donde las personas quieren seguir sembrando odio.